la Fundación Forjando Futuros, más de 5.600 sentencias ya analizadas por todo el equipo de investigación. ¿Qué fue lo que encontraron y cuáles son esas principales empresas que deben devolver las tierras? En 9 años de vigencia de la ley de restitución de tierras han sido condenadas 66 empresas. 66 empresas condenadas a devolver tierras, o les han suspendido los títulos de exploración y explotación minera, o les han cancelado las hipotecas como a los bancos. Podríamos decir que están en tres grandes grupos esas empresas. Unas que son agropecuarias o agroindustriales, a destacar ellas, por ejemplo, la multinacional de Dole o Dol, una multinacional bananera, con empresas filiales de acá, que es Eufemia S.A., Colombia S.A., Francisca S.A., que son filiales de Dol o de Dole en Colombia, multinacional. La empresa Argos, que tiene 14 sentencias, 28 predios a devolver. Dol tiene 49 predios a devolver, ya condenadas por los jueces. Bananeras de Urabá, es una empresa de la región de Urabá, son 9 predios en una empresa, en una sentencia de hace 2 meses. Bueno, y las demás son otras empresas agroindustriales del país. También las extractivistas, empresas extractivistas. Está la Anglo Gold Ashanti, la Continental Gold, la Compañía Exploración de Chocó, Ecopetrol, Petromil y Pacific Mines. Otra empresa también, esas 6 empresas del ramo minero o extractivista han sido condenadas por la suspensión de títulos mineros o la cancelación de esos títulos mineros, o por servidumbres, como en el caso de Ecopetrol. Y los bancos, está el Bancolombia, La Vivienda, BBVA y Banco Agrario. Esos bancos, los jueces no les reconocieron su condición de buena fe exenta de culpa, les anularon las hipotecas, no les hicieron válida la garantía, pues porque prestaron a personas que compraron tierras despojadas en condiciones donde todo el mundo sabía que había desplazamiento y que había despojo de tierra y que había violencia generalizada. Por eso los jueces no les reconocen la buena fe allí a los bancos y les niegan la posibilidad de la compensación económica que ellos han buscado en esos procesos judiciales. Gerardo, se habla de un aprovechamiento de esa tierra, o más bien de la violencia que hubo en el país, en zonas como Urabá. ¿Se atribuye particularmente a grupos paramilitares ese despojo, o a qué otros grupos se le hace atribución también? El estudio indica que el 82%, el estudio dicho por los jueces y los magistrados, no es una hipótesis de la Fundación, es lo que dicen las sentencias de los jueces y magistrados de tierras, que el 82% fue causado por grupos paramilitares, un 5% por las guerrillas, un 2% por el Estado, 4% entre enfrentamientos de unos y otros. Y realmente los más afectados fueron campesinos, pequeños campesinos. El 94% del despojo que se produjo allí, 94% se produce en hectáreas, en predios que tienen menos de 200 hectáreas. Pero el mayor número, el 65%, está entre personas que tenían de 1 a 20 hectáreas. O sea, fueron despojados por grupos paramilitares, donde participaron estas empresas. El despojo ocurrió por grupos paramilitares mayoritariamente y sobre campesinos pequeños, campesinos pobres. Yo quiero señalar, por el tema de la violencia que tú has dicho, efectivamente estas empresas condenadas a volver tierras despojadas se valieron de las circunstancias de violencia. Se valieron porque la empresa Dol, por ejemplo, en sentencias de justicia y paz, los jueces de justicia y paz solicitaron que los directivos de esa empresa fueran investigados, porque allí hay confesiones de grupos paramilitares que decían que de las mismas empresas eran quienes mandaban a asesinar. Está en las sentencias, está allí. Dicen que en el caso de Dol y esas empresas subsidiarias de ellos en Colombia, ellos mandaban a asesinar a la gente. Las empresas. Eso dicen los paramilitares en sentencias ya de justicia y paz. Y en el caso de Urabá ha sido también evidente la participación de empresarios con grupos paramilitares de la época, primero financiado por ellos y luego haciendo que la gente saliera para quedarse con la tierra. Por último, Gerardo, ¿cómo estamos en temas de cifras? Ya van prácticamente 10 años de la ley, estamos hablando de más de 5.000 sentencias analizadas, pero ¿qué ha pasado con los campesinos, con las hectáreas, con todo?
Bueno, el balance es bastante agridulce. Un 7.2% es apenas lo restituido. De 6.500.000 hectáreas, apenas vamos a llegar a 400.000 hectáreas para devolver, 400.000 de 6.500.000, eso va como el 7.2%. Y la falta de voluntad del gobierno actual para que esto salga adelante. Se ha presentado un proyecto de ley por el partido de gobierno donde busca es quitarle herramientas, quitarle los aspectos fundamentales a esta ley. Nosotros abogamos porque las víctimas continúen haciendo sus reclamaciones, para que vayan a las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras, a las personerías, a hacer la reclamación de tierras. Hoy, con el tema de la pandemia, es mucho más evidente que lo que el país necesita es alimentos, tierra para cultivarlo. Por eso se pone al centro nuevamente el tema del acceso a la tierra, la posibilidad de que los campesinos tengan tierra para cultivarlos y que el país se embarque realmente hacia futuro. Ese es el futuro del mundo en la producción de alimentos. Colombia tiene cerca de 22 millones de hectáreas donde podría cultivar alimentos. Solamente está cultivando 6.5 millones de hectáreas. Allí podrían cultivarse alimentos. La pandemia ha desnudado la pobreza en Colombia, la falta de alimentos, la falta de generación de recursos. Pues bueno, la tierra es vital para eso. Entonces es un tema que se pone nuevamente al centro para el futuro del país.